Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda la profe Gaby Monge. A continuación, vamos a iniciar con la segunda clase de séptimo año, en donde vamos a tratar de entender un poquito más todo lo que hemos venido viendo desde el primer día de clases. Habíamos iniciado viendo la teoría de la evolución, ¿verdad? Entendiendo que el ser humano, a partir de la visión científica, es el desarrollo de un proceso evolutivo en donde hemos venido adquiriendo destrezas y habilidades a través del tiempo que nos han llevado a convertirnos en lo que somos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, basado en esta premisa, hemos analizado, la teoría de Darwin, en donde nos dice este científico que sí, que efectivamente que el ser humano es la construcción de un proceso evolutivo en donde este ser viviente, al estar en interacción con su medio, va adquiriendo destrezas y habilidades que generan un cambio físico y también un cambio a nivel de talentos, de habilidades, de destrezas que van permitiéndole consolidarse en lo que somos hoy día. Y entonces, en este proceso importantísimo de entendernos a nosotros mismos, pero desde el origen, de dónde venimos, yo les había dicho que para poder entender mejor el tema había que trazar una línea del tiempo y que íbamos a ir caminando por encima de esa línea del tiempo y vamos a ir avanzando a través de los periodos en donde vamos a ir entendiendo cómo éramos desde el inicio hasta nuestros días. En esta línea del tiempo habíamos dejado claro que este periodo de tiempo en el que estamos o en el que hemos estado en la Tierra se nos va a dividir en dos, que son la prehistoria y la historia. Que lo que va a dividir, o sea, lo que va a dar por finalizada la prehistoria y va a dar inicio a lo que vamos a llamar la historia, es básicamente la aparición de la escritura. Desde el momento en el que el ser humano logra plasmar a través de escritos su historia, sus acontecimientos, sus actividades diarias, entonces a partir de ese momento dejamos de estar en la prehistoria para convertirnos o empezar a caminar a través de la historia. La prehistoria a su vez se me divide en dos, que son dos edades muy importantes, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra se me subdivide en dos periodos, el paleolítico y el neolítico. Mientras que la edad de los metales se me da a dividir en lo que era básicamente la edad del cobre, bronce y hierro. Eso lo habíamos analizado, ¿cierto? Bueno, después habíamos dicho que la historia, ¿verdad? Cuando ya estemos en la historia, que todavía no, cuando estemos en la historia vamos a entender que este periodo se me va a dividir en 4 edades, en la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Pero eso todavía no. Apenas estamos finalizando la edad estamos todavía en la edad de piedra, finalizando lo que es el paleolítico para dar inicio al neolítico. ¿De acuerdo? Entonces vean que vamos por ese momento. Una de las características del neolítico decía que el neolítico nace con la agricultura, ¿verdad? Es decir, desde el momento en el que el ser humano descubre la agricultura y pasa del nomadismo al sedentarismo, dejamos de estar en la edad en el paleolítico para pasar al neolítico, ¿verdad? Entonces, cuando no habíamos descubierto la agricultura, cuando éramos nómadas, cuando éramos cazadores y recolectores, andábamos en tribus de un lugar a otro, éramos sociedades igualitarias, no existía un líder, etcétera. Todo eso era paleolítico. Pero en el momento en el que descubrimos la agricultura y nos asentamos en un solo lugar, es decir, nos quedamos en un solo sitio, pasamos a lo que llamamos el neolítico. Y esto es básicamente lo que vamos a estudiar. Por eso el título dice Revolución Neolítica, el cambio hacia la sedentarización. Es decir, vamos a empezar a entender el periodo neolítico y vamos a entender cómo pasamos del nomadismo al sedentarismo, ¿verdad? Sedentarización y sociedades agrícolas, ¿verdad? La agricultura no fue así como que la descubrimos de la noche a la mañana y wow, ya ahora somos expertos en sembrar. No, descubrimos la agricultura, pero el aprendizaje de cómo sembrar, cuándo se debe sembrar, qué debemos sembrar,
todo eso lo fuimos adquiriendo a través del tiempo, a través del ensayo y error, a través de la observación del entorno, de los tiempos, de los periodos climatológicos, etc. Eso nos fue permitiendo no solamente perfeccionar nuestros sistemas agrícolas, hacerlos cada día más eficientes, sino también que nos permite dominar más nuestro entorno. Y ahora no solamente vamos a domesticar la flora, es decir, a través de la domesticación de la semilla, a través de la agricultura, sino también vamos a aprender a domesticar animales. Y esto va a ser un avance sumamente importante en el ser humano y ya vamos a ver por qué. El desarrollo de la agricultura. Bueno, para empezar, se dice que la agricultura nace gracias a la mujer. ¿Y por qué? Bueno, se dice que en las sociedades antiguas, ¿verdad? En el Paleolítico, las sociedades humanas, los grupos que andaban de un lugar a otro en busca de alimento, eran depredadores y por lo tanto tenían que salir a cazar. Y se le había asignado socialmente a los hombres que fueran ellos quienes fueran a cazar, que fueran a traer la carne y demás. ¿Por qué? Porque eran trabajos físicamente más pesados, se necesitaba fuerza, etc. Adicional, a los hombres se les asigna eso funcionalmente porque las mujeres en su mayoría o se encontraban embarazadas o estaban recién dado a luz, entonces tampoco estaban físicamente pues adecuado, no era adecuado físicamente que ellas fueran a ese tipo de labores. Entonces, socialmente y por un tema de productividad, los hombres se dedican a eso y las mujeres se dedican a estar con los niños y a cocinar y a ir en busca de frutos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta función social permite que la mujer tenga interacción con la fauna, con la flora. Ella es la que va y busca frutos, semillas, plantas que se puedan consumir, que podamos comer y que pues no sean peligrosas. ¿Cómo hace la mujer esa selección? Bueno, a través de la observación. Era sumamente cuidadosa a la hora de ver su entorno. Veía los animales, veía si un animal lo consumían, si no lo consumían. Si un animal lo consumía, pues era menos peligroso. ¿Por qué? Porque quiere decir que no es venenoso, etc. Entonces, a través de esta observación, ella logra no solamente adquirir frutos de consumo humano, sino que aprende a ver más allá de lo que la simple vista les permite. Y es cuando descubre que los lugares en donde específicamente se echan semillas o se echan estas cosas que no nos comemos de las frutas, empiezan a brotar a través del tiempo en plantitas y empieza a conocer que a partir de la siembra de esa semilla se puede generar una planta. Entonces, esta observación es gracias a las mujeres. ¿Y por qué le hago tanto énfasis a este tema? Porque a través de la historia el papel de la mujer ha sido muy invisibilizado. Y casi siempre nos enfocamos en entender cómo eran las sociedades y las funciones que cubrían los hombres y demás. Entonces, hay elementos importantísimos que debemos de entender, que es gracias a las funciones de las mujeres. ¿Por qué? Porque no podemos invisibilizar su labor en la sociedad. Ahora, ¿por qué la agricultura marca un antes y un después en la sociedad humana? Bueno, porque gracias a la agricultura decidimos asentarnos en un solo lugar. Pasamos de ser nómadas a sedentarios. ¿Y por qué gracias a la agricultura y no antes? Bueno, porque antes no sabíamos sembrar. ¿Y qué hacen el resto de los animales que ustedes conocen? Ustedes no ven un mapache sembrando y quedándose ahí bajo un palo esperando que el fruto nazca. No, el mapache anda caminando y viendo a ver qué se encuentra para comerse, etc. Así era el ser humano. Pero si ya no, yo no tengo que andar buscando la comida porque yo mismo la puedo producir, eso va a cambiar radicalmente mi manera de entender el entorno. Entonces, el ser humano decide quedarse en un solo lugar y producir ahí su propio alimento y no tener que andar de un lugar a otro buscándolo. Esto le va a generar un montón de cambios que ya vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahí está lo del papel de la mujer en la domesticación de las plantas, que ya se los había mencionado.
El control del fuego, acuérdense de que el ser humano ya tenía control del fuego, es decir, nosotros ya sabíamos producir el fuego, no solamente conservarlo, así que el fuego va a jugar un papel fundamental en el desarrollo del ser humano en este periodo. Se va a dar la independencia del ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, muchas cosas, vamos a entenderlo así. Resulta y acontece que el ser humano dice, bueno, yo ya no tengo que andar detrás de los árboles o detrás de los animales, buscando mi alimento, yo puedo producirlo, yo mismo puedo estar en un solo lugar y ahí tener mis plantas y consumir. Entonces, lo que hace el ser humano primero es buscar un sitio. ¿Dónde me voy a quedar? Yo no voy a ir a quedarme en el lugar más lóbrego, seco y desértico del mundo, ¿verdad? Yo voy a empezar a irme a lugares donde yo considero se me puede facilitar mi vida. Y una característica fundamental que el ser humano va a buscar es el agua. ¿Por qué? Porque el agua es todo. El agua sirve para consumo humano, el agua sirve para los animales, el agua sirve para las plantas. Sin agua nada crece, nada se desarrolla y por lo tanto el agua juega un papel fundamental durante este periodo. Entonces, al ser así, busca estar ubicado o asentarse en lugares cerca de donde hay ríos. Además de que los ríos, ya hay más que una funcionalidad de agua, me va a permitir un montón de cosas. Número uno, me va a permitir utilizarlo como medio de transporte. Ya yo hago una balsita y me desplazo fácilmente de un lugar a otro, sin necesidad de hacerlo por tierra, en donde uno, es más peligroso, dos, es más cansado y lleva más tiempo, porque en aquel periodo no habíamos desarrollado tecnología de transporte como las carretas o carros, etcétera. Nada de eso existía, así que al ser humano le tocaba caminar a pie y jalar encima de sus hombros el peso que fueran a traer. Entonces, si yo me hago una balsa que va flotando por encima del agua, ahí puedo subir bien mis productos, no tengo que fatigarme y me desplazo de manera más fácil. Entonces, uno, el río va a jugar un papel importantísimo como una vía de comunicación. Dos, me vas a dar alimento. ¿Por qué? Porque ahí hay peces, van a haber animales de los cuales yo me voy a alimentar también y por lo tanto esto le va a facilitar al ser humano también. Y número tres, y lo más importante, es agua dulce de consumo humano que va a permitir regar las plantas, dar a los animales y de consumo humano, además de aseo personal. Entonces, esto va a permitir que empiece a desarrollarse sociedades sedentarias que más adelante algunas van a crecer tanto y se van a desarrollar tanto que van a convertirse en grandes civilizaciones como las que vamos a ver más adelante. Pero de momento lo que necesito que ustedes me vayan entendiendo es cómo fuimos pasando del nomadismo al sedentarismo y cómo la agricultura fue eso fundamental para que este cambio ocurriese. Vamos a tener excedentes. ¿Qué es un excedente? Si no saben qué es un excedente, lo vamos a anotar en el cuadernito para que entiendan. El excedente es más o menos el sinónimo de un sobrante. Es decir, algo que se ha producido de más. Por ejemplo, ustedes dicen, yo voy a hacer masa para las tortillas. Y ustedes hicieron la masa para las tortillas, hicieron todas las tortillas que ocupaban y sobró masa. Eso es un excedente, es decir, un producto que al final no utilicé, no necesité porque lo que ya había hecho era suficiente. Entonces, en el caso de la agricultura, ¿qué es un excedente? Cuando sembré maíz y el maíz que sembré, aparte de permitirme alimentar a mi población, sobró, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces ya toda mi población comió maíz, se alimentó felices y me sobraron mazorcas. Eso es un excedente. Que sembramos trigo y sobró trigo, eso es un excedente. El excedente me va a permitir dos cosas fundamentales. Uno, guardar alimentos para épocas en donde no se puede sembrar o por cuestiones climatológicas es menos fértil los suelos o no llueve, etc. Entonces me va a permitir guardar alimentos y me va a permitir también comercializar productos. ¿Por qué? Porque si yo sé que río arriba hay una tribu que produce, no sé, cebada, y yo no tengo cebada, yo lo que tengo es arroz, entonces yo me voy río arriba con mi excedente de arroz o con un porcentaje de mi excedente, de mi sobrante de arroz y le digo, vecino, le cambio esta parte de arroz que usted no tiene por lo que usted tiene que le sobró de el producto que yo necesito. Y se empieza a dar lo que llamamos el proceso de
trueque, que es un sistema de comercialización en donde no interviene ningún tipo de moneda. Yo cambio producto por producto. ¿De acuerdo? Entonces vean que el excedente es fundamental en este periodo. Además, voy a tener tiempo libre. ¿Por qué? Porque si antes teníamos que pasar todo el día corriendo detrás del animalejo que nos íbamos a comer, y ya ahora lo tengo enjaulado ahí, ya yo no tengo que dedicarme a andar persiguiéndolo. Entonces, en la mañana fui, lo alimenté, lo vigilé y me sobró el resto del día. Entonces, voy a tener tiempo libre. Esto va a permitir que el ser humano empiece a invertir ese tiempo en otras actividades no convencionales. ¿Por qué? Porque antes solamente nos dedicábamos a cazar. Eso era nuestra supervivencia, sobrevivir. Pero ahora ya no tenemos que preocuparnos por eso, porque si nos quedamos en un solo lugar, ya hicimos una barrera protectora en donde hicimos alguna cerca o demás que no permite que los animales ingresen, animales depredadores. Entonces estamos protegidos, ya no tengo que estarme preocupando por andar corriendo ahí porque viene el tigre. Y además de que ya estoy más tranquilo, voy a empezar a invertir mi tiempo, que antes hacían otra cosa, produciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, de pronto me dedico a hacer alfarería y produzco ollitas que sirven para consumo, para comer, para tomar agua, etcétera. Otras se dedican a la pintura, otros se dedican a construir viviendas un poquito más sofisticadas. Si antes andábamos con una chocilla que teníamos que estar levantando y quitando para poder caminar, ya ahora no. Entonces vamos a hacer casas más fuertes y ya que se queden en ese sitio. Además de que van a desarrollarse, por ejemplo, o van a aparecer funciones muy importantes en personas, por ejemplo, que se van a dedicar a tratar de entender astronómicamente cómo se mueve el sol, la luna, cuándo llueve, cuándo no llueve, para poder entender cuándo debemos o no sembrar. Y eso es algo tan interesante porque ustedes van a escuchar a los abuelos de ustedes decir comúnmente como, no, eso todavía no se siembra, tiene que sembrarlo hasta tal mes porque ya empiezan las lluvias y eso permite que pegue, si lo siembra ahora no pega, ¿verdad? O hay que sembrarlo en la luna llena porque pega, si no, no sirve la planta, ¿verdad? Entonces vean que esa sabiduría nace a partir del entendimiento de nuestro entorno, entender que la luna, que el sol y que todos estos elementos externos juegan un papel protagónico en la agricultura del ser humano. Entonces muchas personas van a empezar a dedicarse a ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, da espacio al arte, la división social. Esto es fundamental. Antes las poblaciones humanas eran más reducidas. ¿Por qué? Porque uno, era más difícil sobrevivir. Estábamos expuestos a muchos peligros, a muchos depredadores, teníamos que estar caminando de un lugar a otro, entonces era más difícil protegernos, eran trabajos muchísimo más exhaustos, entonces el ser humano tenía menos calidad de vida, además de que la alimentación puede que un día fuera buena, puede que otro día no, dependiendo cómo estuviese la casa o cuántos frutos hubiesen conseguido. La agricultura va a jugar un papel fundamental en eso. ¿Por qué? Porque al yo tener control de lo que produzco y consumo, voy a tener mejor calidad de vida, voy a poderme alimentar más, vamos a estar más nutriditos y esto va a permitir que se prolifere la población, es decir, que crezca. Nos vamos a reproducir con mayor velocidad y por lo tanto vamos a tener ya ahora no grupos pequeños de 50 miembros, sino que bien podemos tener grupos sociales de hasta 200 y hasta más miembros, ¿verdad? Producto de esa estabilidad social, económica y alimenticia que estamos viviendo. Entonces, al tener tanta mano de obra, tanta población, no ocupamos que todo el mundo se dedique a lo mismo. Entonces empezamos a dar lo que llamamos la división, lo que es la división del trabajo. ¿Ok? La división del trabajo, ¿en qué consta? Bueno, en que vamos a empezar a decirle, bueno, usted se dedica a esto, usted se dedica a esto, usted se dedica a esto. Entonces van a aparecer funciones, que el artesano, que el agricultor, que el ganadero, que todas estas funciones nacen a partir de la división o la estratificación de la población. Hay otro punto fundamental, lo que es la división social, bueno, que tiene que ver mucho con las funciones, pero también antes no teníamos un líder, nos llamaban sociedades igualitarias, no existía un líder. Se le establecía a alguien y le decía, venga usted, vaya, lidere la casa, pero cuando regresa todos eran iguales, se repartían el chanchito que cazaron, todos por igual. Cuando tenemos una sociedad de este tipo, ya no. Y ahora vamos a tener una división social.
desde el más importante, que es el líder, el que se encarga de dar las funciones, de decir usted se dedica a esto, necesitamos producir tanto, demás, el que pone las reglas del juego, hasta las personas con menos beneficios sociales, ¿verdad? Entonces vean que aquí vamos a tener ya, empieza a desarrollarse lo que llamamos una pirámide social, en donde arriba, la más angosta, la más pequeña, compuesta generalmente por un miembro o dos, son los encargados de dar las órdenes, y de ahí para abajo empiezan a estratificarse otras funciones u otras personas. Ok, entonces vean que en esta diapositiva hemos analizado un montón de elementos fundamentales de la agricultura, que si no les quedan claros le dan en este momento stop, lo regresan y lo vuelven y lo escuchan. Pero bueno, esperemos que sí me hayan entendido. No es lo mismo que estar face to face, como dicen ustedes, ¿verdad? Estar cara a cara, poder explicarles de manera un poquito más amena el tema, pero trato en la medida de lo posible de que esto les vaya quedando lo más claro posible. Ahora, se da paso a la invención de la escritura, y ustedes recuerdan por qué era tan importante la escritura. ¿Por qué era tan importante la escritura? ¿Qué marcaba la escritura? Bueno, el fin de la prehistoria y el inicio de la historia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante todo este periodo que vamos a empezar a analizar, ¿verdad?, donde entramos al neolítico, a partir de la agricultura vamos a ir entendiendo cómo el ser humano va creciendo, se va desarrollando, hace uso de los metales, y pasamos, casi que vamos a llegar al punto en donde ya estamos cerrando con la prehistoria y arrancamos con la historia, porque la agricultura da permiso o da paso a que se empiece a desarrollar la escritura. ¿Por qué? Porque muchas personas dentro de esta división del trabajo empiezan a dedicarse a tratar de plasmar a través de escritos, piedras, troncos, lo que ellos viven como sociedad. Esta necesidad de situarse como una tribu importante, como una tribu con sabiduría y demás, era necesario dejarlo por escrito. Esto ha sido una necesidad humana por siempre, y yo creo que por eso casi siempre ustedes tienen un diario, ¿verdad?, o tienen algo donde van escribiendo las cosas que les acontecen. Bueno, es una necesidad del ser humano siempre escribir o plasmar en lugares lo que hace, lo que desarrolla. Y si ya lo hacíamos desde el Paleolítico, a través de lo que llamábamos los dibujos que hacíamos dentro de las cavernas, si ya lo hacíamos a través del arte rupestre, ¿por qué no perfeccionar ese arte rupestre? Muchos dicen que el arte rupestre ya de por sí era un tipo de escritura, pero no como tal, es decir, no estaba, no eran ya la creación o la invención de letras, palabras o juegos de dibujos que formaran una oración. Eso no. El arte rupestre como tal no es una escritura, pero sí es ya el inicio en donde se plasma la necesidad del ser humano de evidenciar lo que hacían, de dejar por escrito las actividades diarias, cotidianas y de gran importancia para ellos. Generalmente lo que se dibujaba dentro de las cavernas eran hombres cazando. Y claro, ¿por qué? Porque en ese juego o por ejemplo, no sé, plasmaban el dibujo de una vaca desmembrada, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, no era porque fueran sádicos, sino porque era importantísimo. Ahí quedaba claro un montón de características de la sociedad. Uno, que eran cazadores y recolectores. Dos, la técnica que utilizaban para cazar. No sé si alguno ha visto la era de hielo, en donde pueden ver, por ejemplo, sale una escena en donde se evidencia el arte rupestre, ¿verdad?, donde llega Manny y ve plasmado algunas de las actividades que hacían los seres humanos, en donde aparecen acorralando un mamut, ¿verdad?, para asesinarlo. Y entonces, bueno, así era. Entonces queda en evidencia cómo cazaban. O sea, que entre varios rodeaban el animal para poderlo traer abajo, porque a nivel de tamaño corporal el mamut era muchísimo más grande que el ser humano. Entonces el ser humano se basa de estrategias para poder traer abajo ese ser vivo. Entonces vean que el arte rupestre es súper interesante, y a partir de él podemos analizar un montón de cosas. Pero bueno, no era escritura como tal. Pero ya gracias a la agricultura, al quedarnos sentaditos en un solo lugar, el estar enfocados en otras cosas, nos permite a los seres humanos empezar a desarrollar o a inventarnos un tipo de escritura.
Y yo no sé ustedes, pero en el tiempo en el que yo estaba en el cole, era súper común mandar, bueno, no, eso no existían los celulares, yo creo que con ustedes ya no aplican, en mi tiempo muchos no teníamos celulares, entonces lo que hacíamos, queríamos mandarle un mensaje a algún compañero o alguna compañera, contarles algo largo, entonces escribíamos en un papel, pero si lo escribíamos con letra normal, digamos con la letra de nosotros, pues todo el mundo podía encontrar el papel y leerlo y tal vez era un secreto lo que íbamos a contar, entonces nos inventábamos un alfabeto. Y agarrábamos y decíamos, A es igual a asterisco, B es igual a signo de admiración, C es igual a una flor. Entonces nos creábamos un abecedario propio de nosotros y cuando escribíamos no escribíamos A, B, C, sino que poníamos asterisco, signo de interrogación, flor, nube, gato, ¿verdad? Entonces la otra persona que recibía la carta, que claramente tenía el abecedario que habíamos creado, podía entender qué era lo que decía ahí. Y entonces vean qué interesante, ¿verdad? El ingenio en el tiempos de no tecnología, pero que, bueno, básicamente eso empieza a ser el ser humano, ¿verdad? Empezar a buscar elementos en su entorno y darles una función. Círculo significa tal cosa significa tal otra, entonces círculo con esto significa esto, y así empieza a desarrollar ya básicamente una escritura un poquito más articulada. El otro punto es, el ser humano se expande a otras regiones llevando la semilla. El ser humano empieza ya más adelante, ¿verdad?, a migrar a otras zonas, llega a otros lugares y empieza a jalar la semilla. Porque, por ejemplo, resulta y acontece que yo vivo en América. En América se produce el maíz. Nos encanta el maíz. Para hacer tortillas, qué rico, para hacer sopa, un montón de cosas le echamos maíz, ¿cierto? Pero resulta que yo me voy a vivir a Asia. Tratando de ponerlo en contexto, ellos claramente jalan las semillas de otra manera. Y yo digo, ay, qué pereza, ya no hay maíz. Entonces yo me voy a llevar una semilla de maíz y la voy a sembrar para yo tener mis mazorcas y producir yo mis tortillas. Entonces, más o menos así, el ser humano empieza a jalar semillas. Cuando decimos que el ser humano se expande a otras regiones y lleva sus semillas, estamos hablando cuando ya el ser humano empieza a migrar a otras zonas. Por ejemplo, con el tema de la colonización a América, cuando llegan los europeos al continente americano, ellos no estaban acostumbrados a comer los frutos o los productos que aquí hay. Entonces, muchos lo que hicieron fue, por ejemplo, el café no es de aquí, ellos tomaban café y aquí no había café, y entonces, ¿cómo me hace falta el café? Entonces lo que hicieron fue empezar a traer semillas de productos o de plantas que ellos tenían allá para tratar de producirlas en América y poder tener aquí los alimentos que ellos comúnmente consumían. Algunas plantas sí lo logran, otras no, porque los climas no son iguales y eso es fundamental. La planta crece dependiendo de la temperatura, el suelo, etcétera. Entonces muchas plantas fueron ya modificadas, la semilla fue genéticamente modificada con el fin de que pudiera adaptarse a esa zona y pudiera sobrevivir, etcétera, pero eso es algo que vamos a ir entendiendo más adelante. Lleva el proceso de domesticación de plantas y animales, es decir, el ser humano domestica la planta, es decir, aprende a domesticar la planta, cómo sembrarla, dónde sembrarla, cuánto tiempo dura en soltar el producto, cuándo debe sembrarse, etcétera, y también aprende a domesticar animales. ¿Cuáles animales van a domesticar? Se van a domesticar los animales que hay en la zona. Por eso la domesticación de animales es diferente en todo el largo y ancho del planeta. ¿Por qué? Porque cada civilización, cada sociedad ya sedentaria domestica lo que tienen. Nosotros no pudimos haber domesticado una llama o una alpaca. ¿Por qué? En América Central hay alpacas y llamas. ¿Costa Rica tiene alpacas y llamas? No, ¿verdad? Entonces, al no tenerlas, no las podemos domesticar. Claramente vamos a empezar a domesticar animales que tenemos en nuestro entorno. Se da el florecimiento de importantes civilizaciones y es cuando ya está más avanzada la agricultura y demás, las poblaciones han crecido tanto que se desarrolla lo que vamos a denominar las grandes civilizaciones, ¿verdad? Como lo son Mesopotamia, Egipto, Roma, Grecia, etcétera. Entonces, pero eso ya lo vamos a ver más adelante cuando cerremos con lo que es la edad o la prehistoria para dar inicio con la historia en la edad antigua. Aquí les puse una imagen donde dice centros primarios de las plantas y cultivos. Aquí vamos a tener en esta imagen, y se las puse aquí porque en el material que ustedes tienen también aparece una imagen en la página 23. Vamos a ubicarnos ahí.
En la parte superior de la página 23 van a encontrar un mapa en donde hay algunas zonas en donde ustedes pueden observar. Si bien es a blanco y negro, entonces no se puede diferenciar la diferencia de color, valga la redundancia, sí tienen unas flechas con el nombre, entonces eso les va a permitir entenderlo más fácilmente. En lo que va a ser el sur de México, en América Central, Perú y Bolivia, se va a dar los primeros indicios de domesticación de animales y plantas. Tenemos en Asibia, que es un poco más al sur, de donde aparece el primer ser humano, ¿verdad? Y vamos a tener también en la India, China y Asia Central. Aquí lo tenemos también en la presentación, en donde pueden observar un poquito sobre las zonas que se domesticaron las plantas y los animales. Aquí pueden darle stop al video, observarlo tranquilo, darle zoom, etcétera, y después continuar con la clase. Dicen que las aldeas iniciales de seres humanos van a oscilar entre unos 100 a 200 individuos y se da un proceso de domesticación lento. ¿Qué quiere decir? Que no fue que nos convertimos en expertos agrícolas de la noche a la mañana o nos convertimos en expertos en la domesticación de animales de la noche a la mañana. No, iniciamos lento y paulatino, fuimos observando a los animales, fuimos aprendiendo a cómo domesticarlos, para qué nos servían esos animales, ¿verdad? Porque no vamos a domesticar lo que no nos sirve, vamos a domesticar el animal que más necesitamos, llámese para transporte de mercancías, de carga, como los caballos, los burros, etcétera, como transporte nuestro también, y también como alimento, como las vacas que nos daban la leche y que nos dan un montón de productos que son importantes para el ser humano. Entonces, terminado de observar esta clase que les acabo de dar, ¿verdad? En donde espero que les quede claro lo que va a ser el proceso de la revolución agrícola, donde va a ser el proceso de paso del nomadismo al sedentarismo, y para que puedan entender mejor el tema. Vamos a ir un toquecito a la página 24 antes de finalizar con todo. Aquí aparece una lista de, por ejemplo, las plantas que han sido domesticadas y dónde han sido domesticadas. Por ejemplo, el maíz es de Mesoamérica y México. Todavía no hemos visto Mesoamérica, vamos a verlo más adelante, pero bueno, esta es la zona en donde se va a domesticar el maíz. El trigo es de Asia Central, y vean qué importante, hoy día nosotros no vivimos sin trigo, ¿verdad? El pan de las mañanas, las arepitas, todo eso se hace a base de trigo. Y nosotros no teníamos trigo en América. Gracias a la mezcla o al traslado de la semilla a otras zonas, es que tenemos trigo en la actualidad. La avena, que es de las Islas Canarias. El tomate, que es de México, principalmente de los aztecas. Por eso es que en México se consume tanta salsa de tomate, ¿verdad? Ellos a todo le ponen tomate, y las salsas, las carnitas y todo lo que ellos hacen es a base de tomate y chile. ¿Por qué? Porque eran dos productos que se daban en la zona. El frijol, que es de México y Centroamérica, es decir, nosotros producimos frijol. El arroz es de África Central y de Asia, es decir, no era nuestro. Sin embargo, hoy no podemos concebir un almuerzo sin arroz y frijoles. El frijol sí es tico, el frijol sí es americano, pero el arroz no, ese lo trajimos. Etiopía y Arabia es del café, el banano es de Ecuador, la lechuga es de la península ibérica, el cacao es de América Central, la papa es de Perú, el chile es de América Central. El algodón es de zonas tropicales y subtropicales de África. Tenemos el repollo, que es de sur y oeste de Europa. La palma, que es de África Occidental. El ajo, que es de Asia Occidental. La piña es de América del Sur. Las uvas es de Europa Mediterránea. La zanahoria es de Asia Sudoccidental. La caña de azúcar, el suroeste asiático. La yuca, del noroeste de Brasil. Y el coco es de Suramérica, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una lista de eso. Y además tenemos una lista en la página 26 de los animales, de la domesticación de animales. Vean qué interesante. El perro fue el primer animal que se domestica, o del que se tiene conocimiento de domesticación. Lo van a domesticar más o menos del 14.000 antes de Cristo al 12.000 antes de Cristo. Vean qué interesante. Y el perro es americano. Se domestica aquí, ¿verdad? En el norte de América, Europa y Asia. Ahí van a ser 3 sectores en donde van a encontrarse el perro: en América, en Europa y en Asia.
y lo van a domesticar. Y el perro ya es básicamente un ser doméstico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no puede sobrevivir si no es con ayuda del ser humano. Ahí aparece la cabra, los ovinos, las vacas, los dromedarios y aparecen los lugares en donde fueron domesticados. Ahí pueden hacer una observación, revisar esas dos páginas donde aparecen esas imágenes. Y en la página 27 aparecen las zonas en donde fueron ubicadas a nivel de mapa, ¿verdad? Por ejemplo, el pavo lo domesticaron en América, y lo vemos, ¿verdad? En más o menos lo que es Mesoamérica, lo que es México. El conejillo de India, llama y alpaca va a ser en el punto 2, que va a ser en América del Sur. Entonces ahí ustedes van viendo, por ejemplo, qué animales fueron domesticados dependiendo de la zona. Y viene una etapa del proceso de domesticación de animales. Es decir, la domesticación de animales se va a dividir en 6 etapas y ahí vienen las 6 etapas. Entonces, para que puedan echarles una ojeadilla y leerlo. Después de terminar con esta clase, les voy a mandar unas fotografías de unas prácticas que deben de realizar para que repasen esto. Y espero que hayan entendido, que todo les quede muy claro, y espero podernos ver lo más pronto posible. Ya los extraño un montón, ¿de acuerdo? Hasta luego, chicos.